Nuestro tema de hoy, el pensamiento político romano, que, eh, que viene siendo una prolongación de lo expuesto anteriormente en Grecia. Vamos a ver principalmente dos autores, Cicerón y Séneca, que no son desde ningún punto de vista originales, sino que adoptan mucho de de lo que ya había sido planteado anteriormente en Grecia, no únicamente por Platón o Aristóteles, sino principalmente por los estoicos. Hicieron parte de esa revolución, le dieron perpetuidad a esa revolución que llevaron a cabo los estoicos. Hay que tener muy presente que Roma, que si bien conquista política y militarmente a Grecia, fue conquistada culturalmente por Grecia, fue absorbida culturalmente por Grecia. Los romanos se dieron cuenta de que en Grecia estaba el verdadero conocimiento. Los romanos cultos se preocuparon entonces por aprender griego, por leer las obras de los clásicos griegos. Por lo tanto, el impacto que tuvo en el Imperio Romano, la cultura, la filosofía griega fue enorme, fue enorme. Y en el momento en el que el Imperio Romano se fraguó, se fundó y se expandió, se le dio perpetuidad también a todo lo que representaba el saber griego. Es decir, de alguna manera Roma es la continuación histórica de Grecia y la que le da a Grecia un, eh, una perpetuidad histórica también. Van los romanos a expandir, a medida que crece el imperio, van a expandir también el conocimiento griego. La cultura, por eso se habla de la cultura greco-romana, ese matrimonio que hubo en ese encuentro que se produjo entre romanos y griegos. Ya habíamos visto algo similar, ya habíamos visto algo similar con otro pueblo que también le dio una gran proyección a la cultura helénica, que fue cuál, y que también se convirtió en un gran imperio. ¿De quiénes estoy hablando? Macedonia. De los macedonios, por supuesto, que asimilaron por completo la cultura helénica y la expandieron por todo lo largo y por todo lo ancho del Mediterráneo, y no solamente en el Mediterráneo, sino también hacia Oriente. Hay unos temas que, sin embargo, dejamos en el tintero de la clase pasada y que vale la pena revisar muy bien, porque con base en esos temas vamos a observar de qué forma, con base en esos temas y en muchos otros, vamos a observar de qué forma los romanos abrazan el espíritu griego y le dan una proyección al estoicismo desde un punto de vista jurídico y también desde un punto de vista religioso. ¿Mm? Em, el estoicismo logra sobrevivir en el tiempo también gracias a la labor llevada a cabo por los romanos y porque finalmente los romanos eran los que, o fueron los que durante mucho tiempo representaron el poder imperial, mm, que logró imponer su visión del mundo a muchos otros pueblos. Nosotros no hablamos entonces la clase pasada de un tema importantísimo que es el de la recta razón. ¿Y ustedes cómo podrían definir lo que es recta razón, teniendo en cuenta que ustedes ya hicieron la lectura del estoicismo y teniendo en cuenta también la lectura que hicieron de Cicerón? ¿De qué manera podríamos entender ese concepto de recta razón que surge en el seno del estoicismo? La recta razón, profe, que podemos hablar es cuando hablamos de una razón que no se desvía de lo moral, ni tampoco como de las leyes, ¿no? ¿Hombres o no? Exacto, sí, pero ¿y por qué es algo que surge eh, en esta revolución estoica? Es decir, porque eso que tú dices podría haber cuajado antes, es decir, podríamos haber encontrado algo similar en Aristóteles, podríamos haber encontrado algo similar incluso en Platón.
Del derecho natural, profe, tenía alguna Exacto, similitud, ¿cierto? exacto, exacto. Miren lo que decían los principales expositores griegos con respecto a los griegos estoicos, ¿no? Hoy vamos a hablar de otros estoicos que son estoicos romanos, pero que mm, no son los estoicos originales, ¿no? El estoicismo original se encuentra en esa Grecia que se abre al mundo cuando decae la polis y se constituye el imperio en este caso macedónico. Existe un Estado universal del que dioses y hombres son ciudadanos, cuya constitución, la recta razón, enseña a los hombres lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Todos tenemos esa guía, es decir, todos poseemos razón. Y es esa razón la que nos dicta en nuestro interior de la forma más natural lo que está bien y lo que está mal. ¿Mm? Y aquí entonces los estoicos van a hacer una conexión absoluta, una conexión muy clara, muy evidente entre este concepto de recta razón y lo natural. Vuelve y juega el tema de la naturaleza. ¿Mm? La recta razón es la ley de la naturaleza y el patrón universal de lo justo y de lo bueno, inmutable en cuanto a sus principios y obligatorio para todos los hombres, tanto gobernantes como gobernados. Es la ley de Dios. Los estoicos ponen, incluyen dentro de este juego a Dios de nuevo. Es decir, todos, acuérdense, todos somos hijos de Dios según los estoicos. Por lo tanto, todos tenemos ese derecho natural por nuestra naturaleza humana, ¿sí? Porque como todos somos humanos y como todos somos hijos de Dios y porque como todos poseemos esa recta razón que nos muestra siempre el camino correcto y el camino que debemos tomar y que también nos muestra el camino que no debemos tomar, ¿m? El camino que debemos evitar. Como todos los hombres tenemos esa razón, esa recta razón, pues todos somos poseedores del derecho natural. Y eso es lo que nos hace a todos los hombres iguales. De eso hablamos con mucha eh, profusión la clase anterior, es decir, a eso le dedicamos varios minutos, la clase anterior. Esa idea de igualdad que surge dentro de los estoicos y que rompe todos los esquemas políticos y filosóficos anteriores, es decir, rompe el esquema filosófico, rompe el esquema político de lo que hasta ese entonces reinaba en la polis y de lo que Aristóteles principalmente había propuesto. Si nosotros podemos escudriñar un poco más este concepto de recta razón, nos daremos cuenta de que ya dentro de la filosofía estoica está la base de qué religión. Yo les estoy hablando de algo que para nadie es una novedad. Para ninguno de nosotros esto es una novedad. Somos hijos de Dios, eso nos hace iguales. ¿M? Tenemos una partícula divina en cada uno de nosotros. ¿A qué les suena todo eso? Entra aquí Dios en la ecuación, cosa que los principales filósofos griegos habían rechazado. Sí, miren ustedes, cuando se empieza a hablar de lo natural en Grecia, uno de los principales expositores es Sócrates, y sin embargo, al mismo tiempo surgieron otros personajes que ya empezaron a hablar de lo divino, de la divinidad, de los dioses. Esos dioses tal vez fueron olvidados durante un tiempo cuando la autoridad aristotélica se asentó, y sin embargo aquí resurge con gran fuerza dentro del pensamiento estoico la idea de la divinidad. ¿M? Pero entonces díganme ustedes a qué se asemeja todo esto que hemos venido mencionando. ¿Al cristianismo, Al profe? cristianismo, al cristianismo. Hay un vínculo directo entre el estoicismo y el cristianismo.
Decir que el cristianismo con sus principios cambió al derecho romano, modificó al derecho romano, es decir mentiras, porque lo que modificó al derecho romano, el gran impacto que tuvo el derecho romano fue el estoicismo. Y el estoicismo no solamente tuvo un enorme impacto dentro del derecho romano, sino dentro de la composición misma del dogma cristiano. Es decir, el estoicismo precede tanto al derecho romano como al cristianismo. Y yo creo que les alcancé a comentar en la clase anterior o en las últimas clases, porque también hemos hablado de judaísmo, la evolución del judaísmo. Parece que les conté cuáles fueron todos esos factores que hicieron que el cristianismo pudiera tener una gran acogida y que pudiera ser la religión imperial. Después de que fue perseguida por Roma, después se convierte en la religión oficial del imperio y convirtiéndose el cristianismo en la religión oficial del imperio, se va a convertir con los siglos en la religión primordial de Occidente. También por esa expansión que hubo del cristianismo en toda Europa y después, siglos después, el cristianismo va a ser trasplantado de Europa a América. ¿Por qué en sus inicios el cristianismo contó con una gran acogida? ¿Cuáles fueron esos factores que jugaron a favor del cristianismo? Creo que ya de esto hemos hablado. Era, entre comillas, barato, que no tenían que desplazarse a muchos lados para hacer Los los ritos ritos iniciáticos, muy bien. iniciáticos que ya habíamos hablado. Exactamente, muy bien, Eva. ¿Quién fue el personaje que difundió el evangelio por todo el Mediterráneo? Es decir, el principal pregonero del cristianismo, el que se dedicó a hablar de la historia de Jesús y que les contó a todos, a aquellos pueblos del Mediterráneo, especialmente a los griegos, también a los romanos, les contó todas las proezas hechas por Jesús. eh, y por eso es que hoy está considerado como uno de los principales santos de la iglesia cristiana. ¿A quién estoy haciendo referencia? Juan Pablo. A Pablo, por supuesto, a San Pablo, o que originalmente se llamaba Saulo de Tarso, empieza a llamarse Pablo con Pablo, sí, después de esa conversión que tiene, cuando se cae del caballo, camino a Damasco, bueno, todos los episodios que están relatados en los Hechos de los Apóstoles, es Pablo el que va a difundir las enseñanzas del Evangelio y va a hacer muchos viajes por todo lo largo y por todo lo ancho del Mediterráneo. Es gracias a Pablo que el cristianismo se convierte en una religión universal. Sin embargo, ¿qué fue lo que jugó a favor de Pablo? Más allá de su carisma, más allá de sus talentos a la hora de difundir algunas ideas, ¿qué elementos jugaron aquí a favor de Pablo? Incluso ya hablamos de lo que representó la conquista macedónica siglos atrás. ¿Qué fue lo que hicieron los macedonios a la hora de acrecentar su imperio, a la hora de expandir su imperio? ¿Cuál fue uno de esos factores claves que los macedonios lograron fijar, lograron establecer con mucha solidez y que después va a ser un factor esencial, un factor clave para la difusión del cristianismo? Porque podríamos hablar aquí de tres elementos muy, muy importantes. El primero ya lo mencionó Eva. La gente tenía que desplazarse de un lugar a otro para participar de estos ritos iniciáticos. Eso costaba mucho dinero. Mm. Además, las mujeres no podían participar en estos ritos iniciáticos. Las mujeres están excluidas de ese ámbito espiritual que debería acoger a todos nosotros. Es decir, debería acoger a lo humano en el más amplio sentido de la palabra. Eso entonces jugó a favor de Pablo, porque Pablo dijo, esta es una religión para todos. Este es un mensaje para todos, hombres y mujeres, por igual.
idea un poco estoica, ¿no? Es decir, no somos únicamente los hombres los que tenemos esa chispa divina en nuestro interior, sino que también las mujeres en lo más profundo de su ser tienen esa misma chispa divina. Son también hijas de Dios. Y eso jugó, por supuesto, muy a favor de Pablo y muy a favor entonces de la difusión de nuevo del cristianismo. En segundo lugar, hay algo que yo ya les había comentado y que también me parece que discutimos en la clase pasada, ¿m? Porque tiene que ver mucho con la expansión del Imperio Macedónico que se hizo siglos 300 años antes del advenimiento de Cristo. ¿Qué pasó con la expansión macedónica? Si lo recuerdan, o tal vez no hablamos de ese tema. Bueno, en pocas palabras, si no es por Alejandro Magno, el cristianismo no hubiera podido difundirse, no hubiera podido propagarse, porque cuando crece el imperio macedónico, y como es un imperio que adopta por completo la cultura, el lenguaje griego, la lengua griega, resulta que el griego se convierte en la lengua franca de muchos pueblos, la lengua franca de no solamente los últimos siglos antes de Cristo, sino de los primeros siglos después de Cristo. ¿Qué es lo que es una lengua franca? ¿Alguien tiene alguna idea? Como la lengua establecida a nivel internacional, como por ejemplo lo es el inglés ahorita. Exactamente, exactamente. Hoy tenemos que aprender todos inglés para comunicarnos con personas que tampoco hablan inglés. ¿M? Si queremos comunicarnos con algún japonés, por ejemplo, no nos vamos a poner a estudiar japonés, sino que basta con estudiar una lengua más sencilla, con que las dos partes estudien una lengua menos complicada y así se van a establecer puentes de comunicación eficaces. Hoy la lengua franca, por supuesto, es el inglés. No siempre lo ha sido el inglés. Esto se debe a cuestiones no tanto prácticas, aunque sí juega mucho lo práctico acá, la facilidad de determinado idioma, pero se aúna a lo práctico el componente político también. Estamos hablando hoy de un mundo en el que eh, tenemos un imperio anglosajón, el imperio norteamericano. Y eso también juega mucho a favor de que el inglés sea la lengua franca de nuestros días. No lo será dentro de un tiempo. Probablemente dentro de 200 años la lengua franca del mundo sea el chino, el mandarín, cosa que dudo mucho porque el mandarín es una lengua muy difícil, muy difícil de aprender. Pero bueno, gracias a los macedonios, a la expansión macedónica, eh, el griego se convierte en la lengua franca. ¿Y eso por qué va a jugar a favor de Pablo? Porque recuerden bien que los principales evangelios del Nuevo Testamento, los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, los principales, no, los evangelios del Nuevo Testamento, en su mayoría fueron redactados originalmente en griego. Hubo algunos que se redactaron, me parece que Mateo se redactó al principio en arameo, pero al poco tiempo tuvo su traducción al griego, los otros fueron originalmente redactados en griego, y en otras palabras, el mensaje del Evangelio estaba en griego. Era un mensaje codificado en la lengua griega. Y la lengua que usaba Pablo para transmitir sus enseñanzas era el griego. Y todo el mundo le entendía bien. Todo el mundo podía entender muy bien lo que Pablo decía. ¿Mm? Precisamente porque estaba hablando una lengua franca, una lengua franca. Eso no hubiera ocurrido sin la expansión macedónica del siglo IV antes de Cristo. Y el tercer elemento que jugó a favor de la propagación del cristianismo y de la amplia acogida que tuvo, al punto de que hoy el cristianismo es la religión con el mayor número de fieles en el mundo. Pues el último gran elemento es sin lugar a dudas el estoicismo. Esos
puntos en común que tuvo o que tuvieron tanto el estoicismo como el cristianismo. Todo lo predicado por San Pablo y todo lo predicado por los primeros padres de la iglesia no le sonó raro a ninguno de los que recibió el mensaje. ¿Por qué? Porque ya estaban familiarizados, muchos de ellos ya estaban familiarizados con la doctrina estoica, ya estaban familiarizados con la doctrina estoica. Es decir, se, se unieron esas piezas del rompecabezas, la pieza estoica y la pieza cristiana, y lograron armar un rompecabezas muy compacto, muy compacto. Y por esa razón es que aquí Sabine nos relata un episodio relativo a uno de los viajes, uno de los muchos viajes que hizo Pablo. Pues todo el mundo decía, este señor está hablando esto en un lenguaje estoico. Miren, eh, los cristianos, no menos que los estoicos, podían creer en el derecho natural, el gobierno providencial del mundo, la obligación del derecho positivo y el gobierno de ser sustancialmente justos y la igualdad de todos los hombres a los ojos de Dios. Tales ideas estaban muy difundidas antes de la aparición del cristianismo y numerosos pasajes familiares del Nuevo Testamento muestran que fueron incorporadas inmediatamente a los escritos cristianos. O sea, mucho de lo que es el dogma, mucho de lo que es la teología cristiana tiene sus raíces en el estoicismo. Por ejemplo, el autor de los Hechos nos presenta a San Pablo predicando a los atenienses en términos que tenían que ser familiares para quien quiera que hubiera oído alguna vez un discurso estoico. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron. Solo la nueva enseñanza religiosa de la resurrección de la carne era incomprensible para los atenienses. Solamente eso, de la resurrección. De modo semejante, San Pablo escribe a los Gálatas rechazando para la iglesia las diferencias de raza o posición social. O sea, el puente que hay entre estoicismo y cristianismo es innegable. Los cristianos no fueron en sus inicios tan originales como nosotros suponemos. Incluso los primeros cristianos fueron tan místicos como los estoicos. Sí, Mónica. Profe, pues es que, bueno, digamos esto por parte de las vainas de la igualdad y todo eso, pero se habla también, digamos, de que la idea del cielo y todo eso fue basado en Platón. ¿Cabe alguna relación con eso o simplemente es con el estoicismo? No, por supuesto, después los padres de la iglesia van a complementar su teología. Vamos a estudiar también un poco los padres de la iglesia y por supuesto que abrazaron con gran fervor el pensamiento platónico, la metafísica platónica. Fue algo que también se incorporó a la doctrina estoica. Fue la configuración del dogma cristiano tuvo mucho que ver con la antigüedad griega, con una especie de rompecabezas que se tuvo que armar con elementos de aquí, con elementos de allá. Esos principales elementos fueron, por un lado, el estoicismo, por otro lado, la filosofía platónica. Claro que sí, claro que sí. Sobre todo, además, porque hoy vamos a ver un personaje muy parecido a Platón en el planteamiento de ese estado prístino, original, en donde todo era puro, y a medida que fue pasando el tiempo, el alma humana se fue corrompiendo y surge la propiedad privada, que es vista como un mal. ¿Mm? ¿A qué les suena esto que yo les acabo de explicar? A Cicerón. A Séneca, pero eso ya estaba antes muy eh, em, evidente, ya aparecía con muchísima claridad en el pensamiento platónico.
Acuérdense ustedes, las críticas que hace Platón a la propiedad privada, al hecho de que en un estado original, la naturaleza humana todavía no se había corrompido. A medida que fue pasando el tiempo, el hombre se fue eh, ensuciando, su alma se fue corrompiendo y hoy tenemos males menores que pueden ponerle freno a las pasiones humanas. Pero en ese estado primigenio, las pasiones humanas todavía no habían hecho sus sus daños, ¿sí? No habían hecho sus estragos. Hay un principio en el que todo es puro, pero después todo se corrompe. Eso, por supuesto, para la teología cristiana fue un, mm, fue una idea que realmente se constituyó como tal en el fundamento del cristianismo. Fue una idea fundamental para el cristianismo y que fue acogida con todo el fervor. Fue abrazada por completo por el dogma cristiano, porque fue la idea constitutiva del dogma cristiano. Y es una idea que vemos inicialmente en Platón y es una idea que vemos después en Séneca, personaje que vamos a estudiar hoy. Pero todo esto, ¿a qué le suena? Todo esto, ¿a qué le suena? ¿Cómo es que la iglesia traduce esta postura platónica y esta postura senequista? ¿Cómo se da una interpretación desde el cristianismo a estas posturas que yo les acabo de mencionar? Es decir, ¿qué palabras emplea el dogma cristiano para reinterpretar lo dicho por Platón y lo dicho por Séneca? ¿Esto a qué les suena? Es algo digamos, para todos nosotros debería ser muy familiar, algo que para todos nosotros debería ser evidente. Cuando se habla de un estado primigenio en nuestra religión, ¿de dónde inicia todo? ¿Cuándo empieza todo? ¿Y cuándo se corrompe todo? Ah, pues no es con lo de Adán y Eva. O sea, Exactamente. Adán y Eva prueban el fruto del conocimiento, son tentados por el demonio y se acaba el estado idílico. Se acaba el estado idílico, empieza a corromperse el alma humana. Claro, cuando ven los teólogos cristianos que hay una coincidencia aquí entre Platón y lo expuesto en el Antiguo Testamento, dicen, aquí es donde tenemos que unir las dos piezas para la constitución del dogma y para hablar entonces del qué original, de que todos tenemos y que lo podemos eh, eliminar con el bautismo, que es lo que tenemos todos nosotros ah, hasta que somos bautizados, como el pecado herencia de original. Adán y Eva, como herencia de Adán y Eva, ¿no? ¿Cómo, perdón? El pecado El original. pecado original, el pecado original, muy bien. Sí, que podemos lavarlo con el bautismo, pero ya desde que nacemos somos culpables de ser los herederos de Adán y Eva. Pues miren ustedes entonces aquí que Platón podría ser catalogado y pudo haber sido catalogado como los primeros padres de la iglesia, por los primeros padres de la iglesia como San Platón, ¿sí? Y lo mismo Séneca y lo mismo los estoicos, ¿sí? Son ellos los que le dan eh, una base clara, una base sólida, un fundamento, un pilar muy robusto al cristianismo. Hoy hoy vamos a estudiar de qué forma se produjo todo esto. Es decir, nuestra próxima clase, ¿qué es? Nuestra próxima clase es sobre
uno de los principales expositores del dogma cristiano, uno de los principales padres de la iglesia, San Agustín. Pero entre el estoicismo y el cristianismo em, hubo un puente, más bien entre el estoicismo. Sí, exacto, entre el estoicismo y el cristianismo hubo un puente aquí también que fue Roma y la proyección que en Roma se le da desde un punto de vista religioso al estoicismo. Cuando hablamos de evolución de las ideas, generalmente cometemos el error de ver esa evolución como una línea recta y como una línea recta única. Entonces podemos decir, no, estoicismo, Séneca, padres de la iglesia. Séneca fue el puente que hubo entre los estoicos y los padres de la iglesia. Eso puede ser válido, por supuesto, pero no es desde ninguna perspectiva sensata la única forma en la que podemos entender la composición misma del dogma cristiano. Porque tenemos que darnos cuenta entonces de todo lo que yo les acabo de comentar y tenemos que saber que ya incluso desde que Roma, eh, o desde, sí, incluso antes de que Roma adoptase el cristianismo, antes de que surgiese la figura de Séneca, los primeros cristianos ya estaban imbuidos por completo en el espíritu estoico. Puede que haya habido aquí no un puente, sino una relación directa entre estoicos y cristianos. Y como yo les iba a decir anteriormente, los primeros cristianos y las primeras comunidades cristianas fueron realmente místicas. Es decir, los primeros cristianos fueron en su esencia unos místicos devotos, unos místicos consumados, igual que los estoicos. Para darse cuenta de estas ideas, para darse cuenta de la igualdad, de que somos todos hijos de Dios, se necesita haber atravesado una experiencia mística que, como yo les conté anteriormente, lo más seguro es que el vehículo de esta experiencia fue una droga, ¿sí? Que abundaban las drogas en el Mediterráneo. Los macedonios se topan con estas drogas, surge el estoicismo, bueno, es una versión un poco compleja de la historia, pero es una versión que no deja de ser plausible. Después surge con gran fuerza la iglesia y surge con gran fuerza el derecho canónico, se arma como tal la burocracia de la iglesia, de la institución eclesiástica, que ya ve con recelo, con malos ojos al místico, porque el místico es alguien que quiere siempre volver al principio de todo, reestructurar todo. Mucho de lo que ha sido el desarrollo del derecho canónico, la historia, el desarrollo de las costumbres dentro de la iglesia, no obedece ni tiene una correspondencia directa con la experiencia original. El místico nos lleva a la experiencia original. Por lo tanto, el místico pone en patas arriba a todas las religiones institucionalizadas, no únicamente la religión cristiana, sino absolutamente todas. Todas estas religiones que tienen jerarquías, todas estas religiones que tienen sacerdotes, todas estas religiones que tienen un derecho, una tradición, una tradición legal. Pero bueno, eso es arena de otro costal. Yo simplemente quiero mostrarles que el vínculo entre estoicos y cristianos es muy fuerte. Quiero también esclarecer las razones por las cuales el cristianismo pegó con tanta fuerza y logró imponerse, a pesar de que en sus inicios fue una religión perseguida por los romanos. Pero después fueron tantos los que se convirtieron al cristianismo por estos tres elementos que yo les estoy hablando, por estos tres factores que yo les acabo de mencionar, que a los romanos les pareció buen negocio
que el imperio abrazase finalmente al cristianismo, ya en el siglo IV después de Cristo, primero con Constantino, pero principalmente con Teodosio. Bueno, o sea, es otra historia también. El cristianismo se convierte en la religión del imperio romano y al convertirse en la religión del imperio romano, con el tiempo se va a convertir en la religión de Occidente. Aquí lo que tenemos que estudiar hoy es cómo se perpetuaron las ideas estoicas en el ámbito romano. Vamos a estudiar hoy la filosofía política romana y principalmente vamos a estudiar dos exponentes de la filosofía política romana como Cicerón y Séneca, que no fueron originales, para nada originales, no fueron para nada originales, porque ellos se basaron fue en los griegos, pero por lo menos fueron lo suficientemente carismáticos, sobre todo Cicerón tuvo ese don de gentes que hizo que fuera leído. Es decir, no a todos los escritores ni a todos los intelectuales eh, de todos los tiempos los han leído con tanta profusión como en su tiempo leyeron a Cicerón. Y Cicerón es un personaje bastante complejo, un personaje que algunos ni siquiera catalogan como estoico, sino más bien como un ecléctico, es decir, alguien que no se afilia por completo a un credo, sino que toma de varios credos lo que él cree que es lo mejor. Y hoy vamos a ver entonces qué es lo que Cicerón toma de los griegos, qué es lo que rechaza de los griegos, qué es lo que incluso rechaza dentro del mismo estoicismo. Porque así como unos dicen con gran entusiasmo que Cicerón no era un estoico, otros dicen que sí, que era un estoico. La verdad es que Cicerón critica mucho el estoicismo, pero también acoge un elemento esencial del estoicismo que es el derecho natural. Cuando Cicerón acoge el derecho natural, este derecho natural va a convertirse en el elemento clave, en la base de todas las constituciones de Occidente por los siglos de los siglos. Derecho natural va a ser abrazado por Roma, ¿no? Y de Roma va a pasar a todo Occidente eh, a medida que fue progresando la historia. Miren ustedes esta declaración del siglo XVIII, espérense que ahora yo perdí la página, voy a ver dónde es que está, de Jefferson, de Thomas Jefferson, en, en la redacción de la Declaración Americana de Independencia. Estamos hablando del siglo XVIII. Para que ustedes se den cuenta y para que puedan medir el impacto que tuvo el estoicismo en Occidente y la forma en la que se logró perpetuar por los siglos de los siglos, pero gracias a que Roma adopta el derecho natural dentro de su marco legal. Es decir, le da una proyección jurídica al estoicismo. Página, espera, 198. Les va a leer esto. Cuando a Thomas Jefferson le pidieron sus amigos en 1776, estamos hablando mucho tiempo después, que preparara el borrador de la Declaración Americana de Independencia, la comenzó con estas famosas palabras. Reputamos como evidentes estas verdades, pero verdades de apuño, que todos los hombres fueron creados iguales, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables y que entre estos se cuentan el de la vida, de la libertad y de la prosecución de la felicidad, que para mantener estos derechos se constituyen entre los hombres los gobiernos, los cuales derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Cuando Jefferson escribió estas palabras, apenas pudo percatarse de que estaba hablando
en el lenguaje de la filosofía estoica. Lo del derecho natural es algo que sigue perviviendo con o más bien que sigue estando muy vivo, con mucha fuerza dentro de las constituciones de las repúblicas de los estados en Occidente. Pero todo eso fue gracias a una transformación que sobre todo tuvo lugar en el siglo segundo, después, bueno, estamos hablando del siglo cuarto, la expansión macedónica, pero todas estas ideas sobre todo cuajaron y empezaron a tomar gran forma en el siglo segundo antes de Cristo. Por eso es que Sabine llega a la siguiente conclusión que es tan reveladora. Comparado con la Atenas del año 322, el mundo mediterráneo de 2 siglos más tarde era casi moderno. Y era casi moderno, ¿por qué? Porque ese mundo mediterráneo, imbuido en el espíritu estoico, inspirado por la filosofía, por la doctrina estoica, fue un mundo que logró descubrir algo que después se va a convertir en un elemento clave de aquello que llamamos la modernidad. La modernidad la situamos apenas a partir del siglo XVII, después de Cristo, por supuesto. Entonces decimos que uno de los grandes logros de la modernidad fue el descubrimiento de la idea de individuo. Pero resulta, señores, resulta que los estoicos, ya para ese siglo segundo antes de Cristo que nos relata Sabine, ya habían descubierto esa idea. Ya habían descubierto esa idea. El mundo 2 siglos antes de Cristo era un mundo ya moderno. Acuérdense ustedes cómo funcionaba la polis antes del estoicismo. Cómo funcionaba la polis antes de que llegase a su ocaso. Acuérdense ustedes que no había diferencia entre lo público y lo privado. Acuérdense ustedes que no había libertades individuales, todas las libertades eran públicas. Acuérdense ustedes que en esa polis de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, de Pericles, no existía ni por las curvas una idea similar a esta. No existía la idea de individuo. Se descubre la idea de individuo con la doctrina estoica. Y después entonces nos vienen a decir en la universidad y en el colegio, nos vienen a decir que no, que el individuo es un descubrimiento que solamente Occidente, ¿no? Que solamente Occidente eh, logra fabricar, ¿no? Vamos bien, fabricar descubrimientos, no, es simplemente una idea, digamos, un concepto que Occidente descubre solo hasta el siglo XVII. Y a partir del siglo XVII se fue transformando la idea de individuo. ¿Y por qué nos dicen esas cosas? ¿Por qué no nos ponen a estudiar a los estoicos? Para que nos demos cuenta cuál es el verdadero origen de esa idea que hasta el día de hoy es tan importante para todos nosotros y que todos nosotros como occidentales damos por sentada. La idea de individuo, la idea de iniciativa individual, que no necesariamente está vinculada al individualismo, sino a la dignidad y al respeto que cada individuo merece, al hecho de que haya una vida privada. Incluso hoy hablamos también de vidas íntimas. Todo esto es, o sea, todo esto es clarísimo, clarísimo para todos nosotros, clarísimo para todos nosotros, la libertad individual. Sin embargo, miren ustedes los vaivenes que tuvo esta idea con el correr del tiempo y sobre todo con ese correr del tiempo que está dentro de una esfera occidental, porque hoy no podemos hablar de individuos fuera de Occidente, eso no existe, el individuo fuera de Occidente no existe, cosa que a nosotros nos podría parecer bastante macabro. Pero es que en otras sociedades lo que prima es lo colectivo.
Imagínense ustedes la China de hoy, con 1.300 millones de habitantes, pensar en que en China puedan pensar en la idea de individuo. Si es que cada uno trabaja ya, actúa ya, la dinámica de todos los chinos es como la dinámica de un hormiguero. Una hormiga puede morir y no va a pasar nada. Lo importante es que lo colectivo sobreviva, que sobreviva el hormiguero, que sobreviva el panal de abejas. ¿Dónde puede tener cabida aquí entonces la idea de individuo? En ningún lado. En otras sociedades como la sociedad árabe, lo que prima es la tribu, todavía la tribu, la familia, lo colectivo, pero esa idea de individuo tampoco existe. Después vamos a ver qué fue lo que ocurrió durante toda la Edad Media para que la idea de individuo estoica desapareciera, porque es que el individuo desaparece en la Edad Media, de manera tal que con la modernidad no es que se descubra el individuo, sino más bien que se redescubre el individuo, renace el espíritu estoico, renace el espíritu estoico. Y a ese individuo se le van a dar muchísimas, muchísimas interpretaciones. Parte de lo que es este curso semestral es una exploración de todas esas interpretaciones que van a hacerse con respecto a la idea de individuo y la forma en la que la idea de individuo es tan fundamental, es tan importante para la filosofía política, especialmente para la filosofía política moderna. También vamos a explorar las razones por las cuales durante la Edad Media la idea de individuo en Occidente duerme un coma letargo, un coma profundo, un letargo profundo. Que durante la Edad Media lo que primó fue lo colectivo y no lo individual. Duerme profundamente el individuo. Después vamos a ver por qué. Hasta aquí alguna pregunta, voy muy rápido, si se ha entendido absolutamente todo o más o menos. Profe, una pregunta, Sí, o sea, en la Edad Media desaparece el individuo y a la vez la idea estoica, de lo que sí, entendí. sí. Esta Edad Media es cuando ya vamos a abarcar, ¿es la filosofía romana o la filosofía romana la abarcamos antes de Cristo? Tenemos que tener presente que según las fechas convencionales, Roma cae en el 410 después de Cristo. En el año 410 después de Cristo, pero eso fue todo un proceso larguísimo, mediante el cual el Imperio Romano va llegando a su ocaso. No fue de un día para otro, no fue de un año para otro, fue un proceso muy largo y que además tampoco concluye del todo en el 410. Eh, el Imperio Romano dio patadas de ahorcado muchos siglos más. Incluso tuvo una proyección importantísima en su versión ya no latina, sino griega, en lo que fue el Imperio Bizantino, cuya capital era Constantinopla. En gran medida Constantinopla fue la prolongación de Roma, hasta que fue en el siglo XV conquistada por los otomanos. En términos también muy convencionales, cuando estudiamos las categorizaciones de la historia, las categorías de la historia, los periodos históricos, que puede que sean muy torpes, puede que no obedezcan mucho a la realidad de las cosas y sin embargo no podemos prescindir de ellos para hacer cualquier tipo de investigación, para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto académico, tenemos que fijarnos siempre en en la periodización de la historia, por más burda que a veces llegue a ser. Entonces, en términos muy convencionales, se dice que la Edad Media en Europa empieza con la caída del Imperio Romano. Y hablamos de 1000 años que van desde la caída del Imperio Romano hasta el advenimiento de la modernidad, que es en el siglo XVII. Incluso más de 1000 años, estamos hablando aquí de más de 1000 años, estamos hablando del siglo V después de Cristo hasta el siglo XVII. Una larguísima Edad Media, con muchos periodos también
Se habla de la alta Edad Media, de la baja Edad Media, bueno, etcétera. Durante todos esos siglos de Edad Media, que fueron unos siglos provechosos en muchos sentidos, que no fueron unos siglos oscurantistas como nos dicen en el colegio, porque también se lograron avances sin los cuales todos los avances tecnológicos que surgieron en la Edad Moderna no hubieran podido realizarse. Es decir, fueron los antecedentes de muchos avances que logran producirse en la Edad Moderna. Hay de verdad una especie de progreso durante la Edad Media. Y es un progreso que no es del todo rápido, es muy lento, pero que forma la base de lo que después será el mundo moderno. Entonces no podemos decir que la Edad Media fue una edad totalmente oscurantista, una edad de sombras en donde no ocurrió absolutamente nada, porque sí ocurrieron cosas importantes. Sin embargo, durante esa Edad Media, el individuo durmió profundamente, el individuo durmió su coma profundo, su letargo profundo. Y no por eso, durante la Edad Media, se perdió todo el saber grecolatino. Eh, Mucho de lo que se hizo en la Edad Media fue preservar ese saber. No hubo mayores aportes, pero por lo menos la Edad Media cumplió con el hecho de preservar a los clásicos latinos, los clásicos griegos, en los monasterios de muchísimas ciudades del occidente europeo. También tenemos que tener presente que gracias a esos monasterios después se va a fundar la primera universidad en la historia de Occidente, que es la Universidad de Bolonia. Es decir, la Edad Media también representó un capítulo, un episodio importante para la historia de la humanidad, o por lo menos para la historia de Occidente. ¿Mm? También grandes obras literarias, tenemos, como dice Álvaro, tenemos a Dante, tenemos a Petrarca, ¿sí? Vamos entonces ya a empezar a hablar de estos dos personajes y de la forma entonces en la que Roma le da una proyección mucho más sólida y una proyección mmm, muy seria a la doctrina estoica, le da una proyección histórica a la doctrina estoica. Solamente entonces podemos entender la forma en la que Roma acoge el estoicismo y también al cristianismo, ¿no? Si estudiamos la obra de estos dos pensadores que hoy quiero presentarles. Cicerón que nace en el 106 a.C., muere en el 43 a.C. Como yo les contaba, fue un personaje bastante ecléctico que se hizo su menú personal. Hubo cosas que rechazó de los clásicos griegos, otras que adoptó. Se hizo mm, su menú propio, su menú personal, con todo el conocimiento no solamente de la filosofía de la polis, sino también de lo que representó ese episodio revolucionario que fue Grecia abriéndose al mundo, y al abrirse al mundo surgen con gran fuerza estas corrientes que nos relata Sabine, no solamente el estoicismo, sino también el epicureísmo, la escuela cínica. Sobre todo vamos a hablar del estoicismo. Cicerón era un gran admirador tanto de Platón como de Aristóteles. A ambos los quería mucho y además tuvo acceso directo a los textos tanto de Platón como de Aristóteles, textos que en su mayoría se han perdido, sobre todo si nos referimos a Aristóteles. La mayoría de los textos aristotélicos se perdieron. Lo que quedan son los apuntes personales de Aristóteles, lo que él llamaba los textos esotéricos, pero no los exotéricos, es decir, no la doctrina que él enseñó públicamente. Eso fue todo censurado, se perdió en el tiempo, muchos de los textos aristotélicos los quemó la iglesia.
para ese entonces la iglesia cristiana no se había formado y por lo tanto Cicerón tuvo un acceso directo a los textos aristotélicos. Decía Cicerón que si los escritos platónicos son como ríos de plata, los textos aristotélicos son como ríos de oro. Es decir, tenía en una mejor estima a Aristóteles que a Platón y sin embargo va a hablar también bellezas de Platón, Cicerón. De Platón, ¿qué va a tomar Cicerón? ¿Qué es lo que va a admirar tanto Cicerón de Platón? Primero, su estilo de escritura en forma de diálogos. Es decir, el estilo en el que Platón escribía fue acogido, fue copiado, digámoslo, fue copiado al pie de la letra por Cicerón. Cicerón le fascinaba cómo escribía Platón y trató siempre de imitar a este estilo de escritura platónico. Cicerón toma de Platón también la idea de que el sabio debe aportarle a la sociedad y para eso debe participar en la esfera pública. Y aquí tenemos una especie de ambigüedad con respecto a Platón. De hecho, Platón criticaba a Sócrates porque Sócrates creía que el sabio no tenía que participar en política, el sabio tenía que retirarse, porque la política corrompe y corrompe hasta la persona mm, con las mejores disposiciones para llevar una vida contemplativa, una vida de sabiduría, incluso hasta los santos podría corromper a las personas más impolutas, más limpias, podría corromper la política. Entonces es como jugar con candelas, jugar con fuego, meterse en política. No, el sabio lo que tiene que hacer es retirarse. Y esta fue una idea que defendió hasta sus últimos días Sócrates. Platón le criticaba esta idea. Platón decía, fue tal vez lo único que Platón criticó de Sócrates, aunque no sabemos realmente si Sócrates existió, porque Sócrates no dejó ningún escrito, no dejó ningún texto. Todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos gracias a Platón y a Jenofonte. Y puede que Sócrates sea en gran medida un invento platónico. Eso lo pensamos muchos. Sin embargo, después corrimos con la suerte de encontrar otra fuente que hablaba de Sócrates, que fue Jenofonte. Y a Jenofonte se le puede creer mucho más que a Platón con respecto a la figura de Sócrates, con respecto al temperamento de Sócrates. En fin, Platón critica esta idea de que el sabio no tiene que participar en política. No, el sabio tiene que comprometerse en política y sin embargo es una crítica que es un poco hipócrita, me da la impresión. O sea, si nos damos cuenta de, si estudiamos, si logramos comprender a fondo las principales tesis de las obras platónicas, ¿qué es lo que revelamos? ¿Qué es lo que descubrimos? Puede que sí, que Platón haya tenido la ambición, puede que Platón haya tenido la aspiración de aportar no solamente, no únicamente en el espacio, en la esfera filosófica, sino aportarle también a la filosofía política. Y por eso escribió sus tres grandes obras sobre política, ¿no? La República, el Político, las leyes. Sin embargo, ¿qué es lo que encontramos? Principalmente en la República, encontramos esa figura del filósofo regio, del filósofo rey, que es una figura mítica que no corresponde para nada con la realidad. Todo el planteamiento político de Platón es una utopía y él lo sabe muy bien. Él sabe muy bien que es una utopía. Y dentro de esa utopía habla del sabio y de la forma en tanto es la que el sabio, el filósofo regio, aquel que ha cultivado su conocimiento de la mejor forma, aquel que ha cultivado su sabiduría más que los demás,
debe hacerse cargo del manejo del gobierno, tiene que tomar las riendas de la sociedad, tiene que dirigir la sociedad y sin embargo está hablando de una fantasía. Entonces, al fin, ¿qué? El sabio, el sabio, eh, si es alguien que está compenetrado por completo con la actualidad política, con el acontecer político o no. Por eso es que yo digo que la crítica que Platón le hace a Sócrates es un poco hipócrita, porque finalmente después hablas de fantasías, de ideales, y recuerden muy bien, esto siempre, ya lo he repetido muchas veces, acuérdense que Platón llegó a decir una vez que si los hechos no se acomodan a su esquema ideal, mucho peor para los hechos. Y esto Aristóteles lo criticó de una forma muy dura, este planteamiento platónico. Lo va a criticar después Aristóteles. Entonces, pues Cicerón, ¿no? Piensa que Platón es uno que sí, que piensa que el sabio debe aportarle a la sociedad y que el sabio debe participar en la esfera pública. Cuando vemos nosotros lo que fue la vida de Platón, podemos concluir que Platón como tal participó en la esfera pública, o sea, fue un sabio, por supuesto, no, todos estamos de acuerdo con que Platón fue un sabio, pero fue un sabio que participó en política, según lo que yo les he contado antes, según lo que conocemos de la vida de Platón. Cuando intentó participar en política, ¿qué fue lo que le ocurrió? ¿Sí se acuerdan de la historia que les conté? Así de que se fue a otro lugar, no me acuerdo con Sí, se quién. fue a Y Siracusa, se se, cansó de él y lo vendió al, como exactamente, se fue a asesorar, quiso implementar su modelo ideal en Siracusa, pensando, de pronto en algún lugar sí, mis ideas van a tener alguna conexión con la realidad, ¿no? Y viajó durante muchos años por toda Grecia, llegó a Siracusa. Al principio el tirano de Siracusa, Dionisio, lo recibió con los brazos abiertos. Al poco tiempo se aburrió de Platón, lo terminó vendiendo como esclavo. O sea que la participación que tuvo Platón, el sabio Platón, la participación que tuvo el sabio Platón en política fue bastante limitada, bastante limitada. Pero, dice Cicerón, por lo menos Platón nos deja esa enseñanza. El sabio debe comprometerse con la vida pública, el sabio debe aportarle a la sociedad, debe participar en la vida política. Cicerón, ¿qué más toma de Platón? A Cicerón no le parece del todo descabellada la idea del gobierno dirigido por un filósofo rey. Cicerón dice, ese puede ser un gobierno que funcione bien, pero también va a llegar a las mismas conclusiones pesimistas y realistas en gran medida a las que llegó Platón. Son conclusiones más realistas que pesimistas, de hecho. Son conclusiones producto del desencanto en Platón, pero que no dejan de tener, sí, estas sí, estas conclusiones no dejan de tener una correspondencia directa con la realidad. Es decir, todo el esquema ideal planteado anteriormente no tiene esa correspondencia con la realidad. Esas conclusiones sí. ¿Cuáles fueron las conclusiones de Platón con respecto a la figura del filósofo regio que yo les hablaba? Pues que son pocos, que escasean, que en determinado momento no van a haber filósofos regios, ¿no? Y que por lo tanto, mientras no exista un filósofo rey, una persona lo suficientemente sabia para tomar las riendas del poder, mientras la figura del filósofo rey no exista, mientras no aparezca, pues son las leyes las que tienen que imponerse. Son las leyes las que tienen que imponerse. Cicerón va a dar un paso más, va a aportar algo más y va a decir, el mejor sistema es la monarquía.
Y en eso estoy de acuerdo con Platón. Sin embargo, puede que sea el mejor sistema, pero es al mismo tiempo un, es al mismo tiempo un sistema frágil, un sistema inestable, porque nadie nos garantiza que el hijo va a gobernar tan bien como su padre, que el príncipe está tan capacitado como el rey, que el príncipe tiene los mismos talentos que el rey, que el príncipe puede domesticar sus pasiones igual que su padre, el rey. Por lo tanto, es un sistema que tiene una tendencia hacia un declive rápido. Es un sistema que precisamente por ese declive tan abrupto que puede presentar de un día para otro, es el más frágil de todos. Y Cicerón entonces aquí sí va a tomar el esquema político de Aristóteles, que es un esquema cómodo. Acuérdense, ¿qué fue lo que planteó Aristóteles cuando, cuando quiso aportar en filosofía política? ¿Cuál Que es el mejor debía sistema de gobierno? ser, Sí, que debía ser un gobierno mixto entre una exactamente, democracia y oligarquía. exactamente. Y que vendría siendo a final de cuentas que La aristocracia. La una aristocracia. aristocracia. Ajá. Eso lo va a tomar Platón al pie, Platón no, perdón, eso lo va a tomar Cicerón al pie de la letra. Eso va a tomar Cicerón al pie de la letra. El mejor régimen es el del gobierno mixto, que no solamente Aristóteles en algún momento sugirió, sino también otro historiador griego de nombre Polibio. ¿M? Y resulta que ese gobierno mixto que es planteado tanto por Aristóteles como por Cicerón, viene siendo lo mismo, tanto para el uno como para el otro. Viene siendo una aristocracia, una aristocracia. Pero porque la monarquía, como diría Cicerón, la monarquía es inestable. La monarquía es inestable. Entonces, la aristocracia por lo menos sí nos puede blindar un poco más. Y nos puede también proporcionar un poco más de estabilidad. Un régimen que se puede perpetuar en el tiempo, generando justicia, generando virtud y estabilidad sobre todo. Bien. Otra de las cuestiones que Cicerón va a tomar de Platón. La naturaleza es la razón. La naturaleza es la razón. ¿Mm? Acuérdense ustedes que la razón para Platón era la máxima expresión de la naturaleza, ¿Mm? Mientras que la ley era la convención. Cicerón va a decir, sí, la naturaleza es la razón, ¿Mm? Y sin embargo va a criticar también al mismo tiempo esta idea al decir que la razón es un atributo de todos, porque Platón lo que decía es que la razón es un atributo del filósofo rey, es el que más ha cultivado su conocimiento, que más ha cultivado la razón, por lo tanto, claro, la razón es la manifestación máxima de la naturaleza, pero no la razón de cualquiera, la razón del filósofo regio. Esto lo va a venir a criticar Cicerón y va a decir, no, no señor, yo estoy de acuerdo con usted en el primer enunciado, pero no en la conclusión. La naturaleza es la razón, ¿de acuerdo? Pero todos tenemos una recta razón. Miren ustedes aquí qué es lo que se mete la ecuación. Todos tenemos una recta razón que nos permite distinguir entre el bien y el mal y por lo tanto todos somos iguales. Aquí viene Cicerón a hablar de igualdad en términos de recta razón. Como todos tenemos esa recta razón que nos indica el camino que debemos seguir, ¿no? Que es una idea puramente estoica, es una idea puramente estoica. ¿Ah? Como todos tenemos esa recta razón, pues todos somos iguales. Es decir, no, la razón o la recta razón no es un atributo exclusivo de una persona, no, es algo que tenemos absolutamente todos. Y eso es lo que nos hace iguales, dice Cicerón. Cicerón dice, no es la propiedad, no son las riquezas, no es eso lo que nos hace iguales. ¿Mm?
es el hecho de que podemos todos distinguir dentro de lo más profundo de nuestro ser lo que está bien y lo que está mal. Y es esa ley de la naturaleza la que se debe seguir y la que debe ser obedecida, ¿m? Porque es algo justo y es algo que está dentro de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros puede entender, que cada uno de nosotros puede discernir. ¿Ah? ¿Sí es claro eso? Por supuesto, entonces, lo que surge en Roma al adoptar el estoicismo es esa idea de la que hablamos la clase pasada, la idea de la isonomía. El Estado, dice Cicerón, no puede igualar a los hombres en riqueza, ni en conocimiento, ni en estatura, ni en edad, ni en tamaño del pie. El Estado no puede hacer nada de eso, es imposible para el Estado hacer eso. Pero el Estado entonces puede brindarnos igualdad ante qué, igualdad ante qué, señores, La ley. ante la ley, exactamente. Isonomía, esa fue la forma en la que los estoicos romanos, aunque decir que Cicerón fue un estoico, eso lo decimos con ciertas prevenciones, con cierta reserva más bien. ¿M? Sin embargo, hay muchas ideas que innegablemente, muchas ideas estoicas que innegablemente aparecen en la obra de Cicerón, como esta, ¿sí? Y dentro de esa igualdad que nos provee la recta razón, ¿m? Pues todos tenemos que, como somos iguales, como tenemos recta razón, pues todos tenemos que ser tratados con dignidad y respeto. ¿Qué significa tratar a las personas con dignidad y respeto? Significa que todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Es decir, por supuesto que todos somos desiguales, que la naturaleza no crea dos cosas iguales. De esto era muy consciente no solamente Cicerón, sino también el resto de los legisladores romanos, que van, al igual que Cicerón, a apoyar y a restituir esa idea griega de la isonomía, la igualdad ante la ley. Bien. Cuando yo les hablé al principio de la clase de la recta razón y ahora que volvimos a la recta razón, se habrán dado cuenta de que hay aquí algo muy similar entre este concepto estoico de la recta razón con otro de los principios básicos del cristianismo, que es que después va a ser interpretado por los padres de la iglesia como qué. Todos tenemos en nuestro interior una luz que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos evitar. Eso se llama como en la doctrina cristiana. Ya no se llama recta razón, ¿no? Eso es digamos, es el concepto estoico. Ahora se va a llamar como, hasta el día de hoy. Vemos que se le llama eso, libre albedrío. ¿Sí? Lo de recta razón después pasó a al lenguaje cristiano como libre albedrío, y el libre albedrío es exactamente eso. Es que sabemos dentro de lo más profundo de nuestro ser, em, y de la forma más natural, además, de la forma más natural, sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. Sabemos que matar a una persona está mal, sabemos que amar a una persona está bien, sabemos que ser generoso está bien, mientras que al robarle a los demás está mal, ¿sí? Y a medida que usamos nuestro libre albedrío de la mejor forma, nos vamos labrando el camino hacia no solamente la felicidad, sino hacia la vida eterna, porque el día del juicio final, nuestras obras van a ser eh, pesadas, ¿sí? Nuestras obras, va a haber como una especie de balanza donde se van a sopesar las buenas acciones, las malas acciones, ¿m? Y por lo tanto es el libre albedrío lo que nos hace llevar a cabo buenas acciones y nos conduce a la salvación eterna, a la salvación final. ¿Sí? Pero también aquí tenemos que tener muy en claro que los primeros cristianos no fueron para nada originales y que el dogma cristiano no fue para nada original, porque esto ya existía antes en la filosofía estoica, con otro nombre, pero es lo mismo.
Es la recta razón. Bueno, sí, sí. Una ¿Qué va? pregunta corta. Digamos, esa información de lo que se entendía por recta razón al libre albedrío, ¿también tiene que ver con pues, con la tarea de Pablo o fue otra persona? Pablo también hablaba de libre albedrío. Después a esa idea le van a dar, porque además Pablo, ¿por qué hablaba Pablo tanto de libre albedrío? Porque Pablo era un tipo asustado, era un tipo que pensaba que ya el fin del mundo iba a ser inminente. Entonces, arrepiéntete, arrepiéntete, pecador, porque si no te arrepientes, si no empiezas a actuar bien, y no actuar bien es actuar según tu propia naturaleza, ¿sí? Porque entre la naturaleza de todos nos indica lo que está bien y lo que está mal. Y de hecho, ese concepto de recta razón para los estoicos era, ese concepto de recta razón para los estoicos era la naturaleza. Es decir, si volvemos a hablar de los temas de naturaleza y convención, para los estoicos, recta razón es naturaleza. Y el libre albedrío se interpretó de esta misma forma. Y como Pablo era un tipo que venía, que era un asustado y que venía a asustar a los demás, era un tipo asustadísimo y que venía a asustar a los demás, entonces decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, empiecen a actuar bien, porque van a ser sus obras las que los van a salvar. Y la fe también, ¿no? Después que se empieza a distorsionar un poco en la historia del cristianismo todo este tema de las obras y la fe. Pero hay que actuar bien, hay que creer en el único Dios, y cuando uno se convierte al único Dios y se arrepiente de todas sus fechorías y empieza a actuar según eh, esa fuente de inspiración divina que es el único Dios, entonces todos los actos que uno va a llevar a cabo van a ser necesariamente buenos. Miren que Pablo era coetáneo, era contemporáneo de otro gran personaje dentro del judaísmo llamado Filón de Alejandría. En muchos sentidos, Filón de Alejandría era un místico. Y Filón de Alejandría hablaba de un Dios muy distinto al que hablaba Pablo. Filón hablaba del Dios que es razón y amor, a razón y amor. Y Pablo, en cambio, hablaba de un Dios que te promete no pudrirte, y es literal, te promete, está en los hechos, te promete no pudrirte. ¿No pudrirte es qué? No pudrirte es que te va a ir muy mal si no cambias y si no te conviertes al evangelio y si no actúas según, no, según esa luz inspirada por el único Dios, esa luz que te inspira, el único Dios que te quiere llevar por el camino del bien. Pero si tú te niegas y te niegas a recibir a Cristo, pues solamente vas a terminar pudriéndote. Vas a terminar pudriéndote porque llegará el día del juicio final, que es mañana mismo, o sea, eso es ya inminente, y solamente los justos se salvarán. Al resto de la humanidad le irá muy mal. Cuando se habla de juicio final, Eva, cuando se tiene muy presente esta idea de juicio final, pues también se tiene presente al mismo tiempo se tiene al mismo tiempo muy presente la idea de libre albedrío, porque son nuestros actos los que nos llevan a la salvación o son nuestros actos los que nos llevan a la pudrición, o los que nos llevan a podrirnos, o los que nos llevan a, no sé, al infierno o a cualquier otra parte que no sea el paraíso, a cualquier otra parte que no sea la felicidad eterna. Bien, si es claro, Eva, si se entiende Sí, por qué sí, están, si se entiende profe, por qué están gracias. unidas estas dos ideas tan íntimamente, juicio final y libre albedrío. Sí, Mónica, cuéntanos. Profe, ¿cuál es el otro que dijiste? O sea, el de Pablo, como que aseguraba no pudrirse. ¿Y cuál es el que dijiste que... Filón de Alejandría, que decía, Dios realmente es amor, Dios es razón, y también es un amor
al conocimiento, una amor a la razón, Pablo realmente lo que vino a decir fue obedece, 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 ¿sí? El otro era un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco menos miedoso, porque es que Pablo era un personaje que transpiraba miedo. El otro era un ser un poco más tranquilo, relajado y que supo que el mejor negocio para nuestras almas no es obedecer, sino cultivar el conocimiento. Sigamos con Cicerón, ya, y continuaremos yo creo que también la próxima clase con, pues, con lo que resta de Cicerón, con lo que queda también de Séneca y con San Agustín, pero aprovechemos esta media hora que tenemos para seguir hablando de Cicerón. Así como yo les decía, él se hizo su propio menú, Cicerón se hizo su propio menú porque era ecléctico, era más ecléctico que estoico. Y así como adoptó muchos de los principios platónicos, también va a criticar otros, como el que les acabo de decir. O sea, la razón es un atributo de todos, no es uno de una persona, no es del filósofo regio únicamente, es de todos. Y eso es lo que nos hace a todos iguales, tener esa recta razón, ¿no? Que es una idea puramente estoica. Y después todo lo que eso derivó en la restitución en Roma de la isonomía. Esto ya quedó aclarado. Cicerón emplea un modelo empírico basado en la experiencia y por lo tanto no acepta el ideal imaginario de república planteado por Platón. Es decir, aquí Cicerón va a hacerle críticas al régimen, al modelo ideal platónico del mismo talante, de la misma naturaleza que en su momento Aristóteles le hizo a Platón. O sea, aquí no hay que profundizar mucho en esto. Cicerón toma o admira de Aristóteles la idea de un gobierno mixto, como ya les planteé, ¿no? Porque para Cicerón puede que el mejor sea la monarquía y sin embargo es el menos estable de todos. No sabemos si el príncipe gobernará también como el padre, como el rey. Entonces es mejor un gobierno mixto, tal como lo planteó Aristóteles, es decir, la politeia, que es una aristocracia a fin de cuentas. También Cicerón toma de Aristóteles o admira de Aristóteles la idea de que el Estado es una comunidad moral, la autarquía. Acuérdense ustedes cómo se convirtió el concepto de autarquía en algo totalmente distinto a lo planteado por Platón con el surgimiento del estoicismo y con el surgimiento del imperio de Macedonia. ¿Qué transformación hubo en la idea de autarquía? De nuevo, ¿qué es autarquía? Porque es que puede que nosotros estemos estudiando muchos conceptos y que la cuestión se ponga un poco densa, un poco compleja, pero siempre vamos a estar estudiando los mismos conceptos. Es decir, vamos a tener la ocasión, vamos a tener la oportunidad de revisar una y otra vez lo estudiado en determinado momento. Entonces, díganme ustedes de nuevo, autarquía. Puede que yo esté corriendo el riesgo de cansarlos ya con temas vistos, pero es para ver de qué forma Cicerón tiene o de qué forma Cicerón interpreta a Aristóteles. Sí, María Alejandra. Pues, profe, autarquía es como el objetivo de que todos los individuos cumplan las éticas morales Exactamente. y pues si hacen eso, pues las leyes son más justas. Entonces así nos volvemos seres más perfectos. Exacto, pero muy bien, para Aristóteles, ¿cómo se cumplía con ese ideal de autarquía? ¿Qué era lo que garantizaba que todos cumpliésemos nuestras metas en un sentido estrictamente moral? Aunque se habla de muchas virtudes, Aristóteles habla de muchas virtudes, las virtudes intelectuales, etcétera, etcétera, la virtud de justicia dentro de la ciudad, la grandeza del alma. Todo eso está implícito dentro de un marco axiológico, es decir, dentro de un marco moral. Y acuérdense entonces, cada uno de nosotros es una rueda suelta que necesita estar conectada a qué para cumplir su máxima aspiración moral. La polis. La polis es la que permite que nosotros todos logremos en conjunto, en equipo, trabajar por nuestra mejoría en el plano moral, ético, axiológico. O sea, podamos alcanzar nuestras metas morales.
todo se entendía de forma colectiva en la polis. ¿Mm? Por eso es que, como yo les decía anteriormente, no existía en la polis el individuo lo vienen a descubrir después los estoicos. Pero para Aristóteles entonces la autarquía era algo exclusivo que se conseguía exclusivamente dentro de la polis, dentro del Estado. Y de hecho esa era la finalidad, esa era la razón por la cual el Estado existía. El Estado no es para Aristóteles como para muchos otros autores un mal necesario, no. Para Aristóteles el Estado es un bien supremo y es uno de los grandes bienes, una de las mejores instituciones que se ha craneado el género humano, porque es esa institución que nos logra llevar a nuestra máxima expresión de moralidad. Claro, entonces aquí viene lo de las leyes que decía Mónica. Pero las leyes son leyes del Estado, leyes incorporadas por el Estado. Puede que sean leyes que se deriven de las costumbres, pero es el Estado el que las articula. Y por eso es que Aristóteles también decía, el peor de los hombres, el hombre es el peor de los animales sin leyes, el mejor de los animales con leyes. ¿Mm? Tal vez por eso fue que se generó esa confusión aquí, pero tenemos que tener siempre presente que todo se conjuga, todo desemboca, todo este ideal de autarquía desemboca siempre en la polis, en la polis. ¿Y cómo era que yo les explicaba? Me parece entonces que esto de la autarquía no quedó tan claro, y sin embargo yo les hablé mucho de autarquía la clase pasada, y sobre todo de la transformación que hubo del concepto, en el concepto de autarquía con el advenimiento del estoicismo. Una vez que la polis llega a su ocaso, pues entonces ya no se puede pensar en la autarquía como un producto de la polis, ni siquiera algo que le dé que sea el fundamento, la razón por la cual existe la polis. Ahora entonces, ¿cómo se va a entender dentro de ese imperio de Macedonia el concepto de autarquía? Es un imperio en donde la ciudad no tiene ninguna relevancia, donde la polis no tiene ninguna relevancia, entonces ¿cómo se va a entender la autarquía? Y ahí esto tiene que ver mucho con la idea de individuo también. Para muchos en Grecia, en la Grecia de Aristóteles, en la Atenas de Aristóteles, el hecho de que la ciudad a su fin, el hecho de que la ciudad hubiera colapsado fue la hecatombe absoluta. Se perdió toda oferta de sentido. Sin embargo, esas ofertas de sentido las vinieron a reestructurar esas nuevas escuelas que surgen, esas nuevas escuelas dedicadas a la filosofía moral que surgen después de Aristóteles, que son el estoicismo, el epicureísmo, la escuela cínica. Hemos sobre todo hablado del estoicismo. El estoicismo va a volver a recomponer el tejido social y va a decir, olvidémonos de autarquía como un producto de la polis. Cada uno de nosotros, por su propia cuenta y riesgo, puede llegar a su meta final. Cada uno de nosotros puede salvarse a sí mismo, cada uno de nosotros puede llegar a su ideal de moralidad. Es decir, cada uno por su propia cuenta y riesgo puede perfeccionarse a sí mismo. No necesitamos la polis. Es decir, eso lo venían diciendo de manera de consuelo, a manera de consuelo. Porque si la polis no hubiera llegado a su ruina, estas escuelas no hubieran surgido. No se necesitaban esas escuelas. Pero las circunstancias históricas dieron pie para que surgieran estas escuelas que consolaron a muchas personas que estaban totalmente desorientadas al borde. Les van a decir a todas estas personas perdidas, les van a decir, no se preocupen, que eso de la autarquía aristotélica es una patraña. No le preste tanta atención a Aristóteles. Ustedes se comieron el cuento completo de Aristóteles. Tranquilos, tranquilos, miren, no se desespere. Que usted por su propia cuenta puede salvarse. ¿Quién dijo que no? O sea, usted es un individuo. En la polis no había individuos, en la polis todo era colectivo, ya la polis no existe, entonces muere Aristóteles, muere la polis, nace el individuo, un individuo con alma, un individuo con chispa divina y un individuo que puede llegar a su máximo nivel de autarquía de forma personal, por su propia cuenta y riesgo. ¿Sí queda claro eso o no? Porque eso fue lo primero que yo expliqué en la clase anterior.
cómo se transforma ese ideal de autarquía y pasa de ser una cuestión colectiva a una cuestión individual. ¿Sí queda claro o hay alguna pregunta? Profe, pues por mi parte queda claro, pero lo que no entendí, bueno, este concepto de autarquía individual es lo que estamos hablando de lo que consideran los macedónicos, ¿cierto? Sí, Hasta el momento, pues, pero no estamos hablando, o sea, Cicerón más bien que era lo que consideraba autarquía, que nos quedamos ahí. bueno, listo. Bueno, esto, para aclarar aquí, los macedonios abrieron la polis, construyen el imperio. No siempre hubo una correspondencia entre macedonios y estoicos, como yo les contaba también. No son los mismos. A veces algunos eran estoicos, por supuesto, pero en algunas cuestiones no coincidieron. Por ejemplo, en eso del derecho divino o de que el rey es el único representante de Dios en la tierra, cosa que yo les conté también antes. Pero entonces lo que sí produjo el avance macedónico fue el surgimiento de estas escuelas. Estas escuelas se produjeron, nacieron, fue gracias a la expansión de los macedonios. Entonces, ¿qué pensaba Cicerón con respecto a la autarquía? Pues Cicerón rescata a Aristóteles. Es decir, Cicerón viene a decir, no, 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 o sea, la polis no está del todo deshecha. Es decir, todavía tenemos una realidad urbana y nosotros, romanos, estamos reconstruyendo esa realidad urbana. Pero dice Cicerón, ya sea el sistema político ya esté limitado a la polis o se extienda eh, como se ha extendido el imperio, entonces ya sea una polis o ya sea un imperio, ¿no? Hay que rescatar a Aristóteles y hay que decir que el Estado, de nuevo, el Estado, entiéndase lo que se entienda por Estado, polis o imperio o lo que sea, el Estado, la comunidad política es una comunidad moral. Es decir, que solamente se sostiene por los valores, por la defensa de unos valores, y no solamente por la defensa de unos valores, porque eso era también lo que decía Aristóteles, lo que justifica la existencia de una comunidad política es la defensa de unos valores, y además entonces esa comunidad política nos va a llevar a todos a cumplir a cabalidad esos valores, nos va a perfeccionar moralmente. Pues Cicerón viene a decir exactamente lo mismo. O sea, aquí no es un estoico, miren ustedes, aquí no es para nada estoico, aquí no viene a hablar Cicerón de autarquía individual, no, la autarquía es algo que se cumple dentro de los márgenes de una comunidad política, ya sea grande o ya sea pequeña, ya sea la polis o ya sea el imperio, pero nosotros como ruedas sueltas no podemos llegar a cumplir con ese ideal de moralidad, jamás. Entonces, aquí la autarquía aristotélica la va a llamar Cicerón como la res pública. Res pública, lo va a escribir aquí. ¿Sí se entiende o no? Pues, si esto dice Cicerón, pues también tenemos que ver que es un ecléctico, es decir, que no estuvo siempre de acuerdo con todo lo que la filosofía estoica sugirió. Mientras que la filosofía estoica hablaba de una autarquía individual, lo que va a hacer Cicerón es recuperar la autarquía colectiva aristotélica. En este libro. El concepto de res pública va a ser el mismo. Es decir, ya, todo lo que hemos dicho sobre autarquía dentro de la filosofía aristotélica es lo mismo que Cicerón va a expresar con este nuevo, con esta nueva, con este nuevo término, con este nuevo concepto de res pública, con esta nueva expresión. Incluso la justicia no es un bien intrínseco, la justicia es un bien colectivo, dice Cicerón, igual que Aristóteles. Y también Cicerón adopta la idea aristotélica del animal político, del zoon politikon, con todo lo que ya estudiamos, es decir, lo adopta al pie de la letra. ¿Por qué es que somos animales políticos? ¿Lo recuerdan bien? ¿En qué consiste eso del zoon politikon en Aristóteles? Que somos seres razonables y que el lenguaje nos lleva a consensos.
Exactamente, exactamente. En otras palabras, somos seres simbólicos porque somos seres que se expresan a través de símbolos. El lenguaje es un símbolo. ¿M? Y es a través del lenguaje que nosotros podemos llegar a consensos y hacer política. Si no se llega a consensos, si no tenemos la capacidad de persuadir al prójimo, de disuadir al prójimo, si no podemos llegar a arreglos, a negociaciones, no estamos haciendo política. Lo contrario de eso es la guerra, la violencia, y no necesariamente la guerra y la violencia es política. Y eso es lo que pensaba Aristóteles. Eso es lo que pensaba Aristóteles. Y por eso es que somos animales políticos, porque no necesariamente por el hecho único de que vivimos en comunidad, porque en comunidad, como decía Aristóteles, ya lo había manifestado antes, en comunidad también viven las ovejas y las abejas y las hormigas, etcétera, etcétera. Pero somos nosotros los únicos que, como tenemos lenguaje y somos simbólicos, y como somos seres simbólicos, llegamos a arreglos y a acuerdos políticos. ¿M? Todo eso lo expresa de la misma forma Cicerón. Eso es algo que también acoge Cicerón de Aristóteles.